Oye País, buenas noches, Oye País, yo soy Rudy González, qué bueno que me acompaña en esta hora como cada noche aquí por Color Visión. Gracias por su compañía para juntos pasar revista de los temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. El auge del narcotráfico, las drogas, continúa atacando República Dominicana y yo creo que sigue atacando más que República Dominicana gran parte de las estructuras de los centros de consumo, de alto consumo. El tema de los motoristas sigue siendo el tema central. Ahora hay a propósito de esto mismo, se ha vuelto a poner sobre el tapete la discusión de el uso de los celulares más importantes para buscar view y para estar en el medio que para brindar ayuda, para auxiliar a una persona. A propósito de este mismo caso. Y el tema de el ejercicio de libertad de prensa, ¿dónde comienza el periodismo? ¿Dónde comienza la información? ¿Dónde se trasvasa la barrera del respeto y se cae en la injuria, en la difamación y peor, en la extorsión? En el tema internacional, la guerra en los estados, en Irán, en el entorno del estrecho de Hormuz, donde se ha concentrado la atención mundial, está en un hilo pendiente de conversaciones, negociaciones, las amenazas de Donald Trump, las amenazas de Irán, las posiciones de Israel frente a Hezbollah a través de el Líbano. Mucha tensión en el mundo y consecuencias económicas en el mundo. En Haití la violencia toma auge y están llegando ya los efectivos de las fuerzas antipandillas que tienen un mandato de Naciones Unidas para acabar con estos grupos violentos que han controlado el escenario haitiano. La cumbre de las izquierdas plantea retos a los políticos y gobernantes en el continente. Gira a la derecha América Latina. ¿Qué hacen entonces los grupos de izquierda? A veces una izquierda acomodada. Ya veremos. Se debe elegir un secretario general de Naciones Unidas y hay 3 latinoamericanos entre los 4 aspirantes a la posición que comienzan a ser baloteados desde hoy con entrevistas tipo lo que pasa aquí en Consejo Nacional de la Magistratura. Los entrevistan, los hablan en audiencias públicas para oír sus pareceres, un hearing, como le llaman en Estados Unidos. ¿Quién saldrá? Ya veremos, ya veremos. Estos y otros temas los vamos a analizar después de la pausa. Política, economía, sociedad. Los temas del día a día los contamos con claridad y con precisión. Recuérdate que el INTEVI se aumentó a un 18 para bajarlo a un 16. Sí. Una libertad de prensa que ellos no manejan y de expresión. Hay una especie de experiencia frustrada de la OEA en Haití. En Oye País, información veraz, periodismo con valor. Oye País, de lunes a viernes a las 12 de la medianoche por Color Visión. Siempre lo mejor. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El tema del desorden vial que provocan los motoristas en la calle está sobre el tapete y está en discusión luego de
el asesinato brutal que ocurrió en Santiago en el fin de semana pasado, cuando un chofer de un camión recolector de basura tuvo un percance, rozó a un motorista y fue perseguido, fue salvajemente asesinado. Salvajemente asesinado. Lo persiguieron y ahí se ve una secuencia de situaciones que ponen este tema de los motoristas en cuanto al tránsito vial, pero además de eso, en lo que se ha convertido esta red de operaciones, vamos a llamarle así, que causa hasta temor. Yo voy a tratar de desmenuzarlo poco a poco. Primero, el hecho. Un accidente lo tiene cualquiera en las calles. El que anda manejando está sujeto a tener un accidente. Vehículos en la calle, transitando, usted circula de aquí para allá, dobla mal, la gente aquí no tiene ningún respeto por el otro, se para donde le da la gana, como le da la gana, trata de meterse. Si hay dos carriles, usted ve que vamos en dos carriles y hay un tránsito pesado, olvidémonos del tapón, esa es la peor pesadilla, pero el tránsito está pesado porque hay muchos vehículos transitando en la vía. Y desde que uno es así, y se mete el otro, y se mete el otro, y se mete el otro, y están con esa agonía, y se les pega, y dale, y bocina porque se dilató 2 segundos. Y dentro de ese ambiente de irrespeto, de tensiones, de falta de educación, de civismo, en que se ha convertido el tránsito vehicular en República Dominicana, entran los motoristas, que hay dos carriles así, y se meten entre uno y otro, se te meten por delante, se te meten por detrás, incluso te dicen, ella está para atrás, porque voy a meterme por ahí, y se meten. Hacen lo que les da la gana, te rayan los vehículos, o los que andan con los bombos estos, los delivery, te rompen los espejos, como si nada, y siguen como si nada, no les importa lo que pase. Los que son motoconchistas andan hasta con 2 personas atrás, le han agregado un pedacito de metálico, como si fuera un asientico más, y andan 2 atrás. Por ejemplo, ahí la López de Vega, casi esquina a John Kennedy, a la salida del metro, ahí hay una cola de 50 motoristas, para ir a la gente que sale del metro, lo van subiendo para hacerle motoconcho y llevarlo hasta su centro final de destino. Pero entre los que están ahí parados, hay otros que se meten, uno que se han cuadrado así, y ocupan medio carril más en 2 carriles que están limitados o delimitados entre el contén y la acera y entre los muros de New Jersey, pequeños, que están en el centro, que divide la avenida López de Vega en 2 sentidos. Uno de los que circulan norte-sur, otro de los que circulan sur-norte. Entonces, los vehículos que van ahí están confinados a esa situación. A eso se le agrega el pedazo que usan los motoristas. Y con todo ese pedazo, como se te meten, como hacen 2 filas, y vienen otros por aquí de por medio y se meten ahí porque quieren coger el pasajero adelante al otro. Un desorden generalizado. Eso ocurre en muchísimos lugares. Mira, gente, mira cómo se fue ese motorista, mira cómo se metió adelante y se llevó el semáforo. ¿Y qué tú quieres que yo haga? Me lo han dicho muchas veces los agentes de la DGC en las calles. ¿Y qué tú quieres que yo haga? ¿Que le caiga atrás un motorista? Tienen derechos adquiridos. El ITRAN, que es el otro organismo oficial para esto, para controlar esto, eso es palabrería, mucho palabrita bonita, y estamos firmando un acuerdo, y vamos a hacer, y vamos a tornar, y no hacen nada.
Años, años y años. No esta administración del Intran, que es igual que las otras, la anterior, el Intran como autoridad del transporte, del tránsito vehicular. Nada, cero. No han hecho nada. Pues no solamente con los motoristas, con nada en la calle. Eso es salir a la calle es una aventura. Hace como varios meses, yo creo que un año posiblemente, o un año y pico. Yo escribí un artículo en mi columna semanal del Listín Diario que se llamaba Campo de Batalla o Zona de Guerra, algo así. Y era refiriéndome a cuando uno sale a las calles con lo que se encuentra, principalmente en esta lucha entre motoristas y conductores de otros tipos de vehículos. Yo refería a este caso. Oye, yo no me voy a poner el saco hoy. Me quedé así. Y Peluche me vio y ni siquiera me lo dijo. Yo decía que yo me estoy viendo raro, que no es mi costumbre. Es que, por Dios, ya ni con Peluche puede uno contarme. Yo creo que como él es motoconchista está molesto por lo que yo estoy diciendo. Porque él hace delivery cuando sale de aquí de Colorvisión. Ya lo sabemos y antes de llegar a Colorvisión. Entonces, es una lucha cotidiana. Yo refería en ese artículo todo lo que estoy diciendo hoy, nada nuevo. Y eso pasa el tiempo y nadie hace nada. Yo no pretendo que lo que yo diga sea tomado como un punto de partida y sea un referente para solucionar los problemas. Yo lo digo porque como yo lo digo, lo dice mucha gente también. Eso no hay forma. Esa no es una prioridad de la autoridad. Y cito dos autoridades directas. La DGC, que eso no sirve para nada, y la Intran, que sirve para menos. Sí, para algo, perdón, para recaudar. El Intran, para llevarse los vehículos parqueados y cobrar por ellos y poner multas y no solucionar nada. Y los DGC en la calle para lo mismo, para levantar multas y llenar una cuota de multas que deben llenar. Eso es lo que aparenta. Que deben llenar y no les importa. A una señora que va con su hijo, con su niña para llevarla al colegio, en el polígono central la paran y le dicen de todo y le ponen una multa. Al chofer de carro público no le hacen nada. O al funcionario de tercera categoría que viene con un motor delante violando lo que es la disposición gubernamental de quienes pueden andar con un franqueador y bloquea una esquina para que ese funcionario que le cogió tarde, porque se levantó tarde, porque anoche se acostó tarde y no quiere llegar tarde a su oficina, entonces bloquea el tránsito en desmedro de los demás. Y olímpicamente hacen eso y paran media vía, media ciudad, porque ese señor tiene que llegar a tiempo, un funcionario de tercera categoría. Cuando no es la señora que tiene que ir al salón, cuando no es la señora, los niños que hay que llevarlo al colegio y salieron tarde también, cuando no es la señora que trabaja en la casa que tiene que ir al supermercado porque se acabó el azúcar, el arroz y el aceite. Y tiene que ir al supermercado para comprar los enseres para la comida del día. Pero no puede, como los demás mortales, seguir en la ruta y esperar los semáforos y todo esto. Tiene que tener el privilegio de una persona que bloquee el tránsito en desmedro de los demás para que ellos puedan circular más prestos en la ciudad. De todo esto pasa, y esto parece un macondo. Y uno lo dice con tristeza, yo lo digo con tristeza, porque esta es mi ciudad, esta es la ciudad donde yo nací, esta es la ciudad donde yo quiero y pienso, voy a morir. Y es mi ciudad, que yo disfruto mi ciudad, que yo me conozco mi ciudad. Y cuando veo estos desafueros, porque son desafueros, con la permisividad de la autoridad, me da tristeza. Y me da tristeza porque yo no voy a salir con una pistola a dirimir el problema del tránsito o de la ineptitud de la autoridad o de la mala educación y la altanería y prepotencia de otros que se creen dueños del país para hacer lo que le da la gana. Yo simplemente me quedo tranquilo.
tranquilo, tranquilo, pasivo, tranquilo. Pero no es posible y no es justo. Esa es la primera arista de este tema de lo de Santiago. Segundo tema. Por un accidente de tránsito le rozó a un motorista. Se llaman, los motoristas tienen son una pandilla. Se llaman y aparecen 10, 12. Yo lo he visto yo en muchas ocasiones. Y lo he presenciado incluso en ocasiones. Cuando una vez hay 15 motoristas ahí. Y lo primero que hace es que le exigen. Hay que darle dinero. No, que tal cosa. Y si está herido, con más razón. Y aterrorizan a cualquiera que tuvo un pequeño accidente, por pequeño que sea o por grande que sea, porque ellos andan armados, son violentos y están empoderados de que son dueños de las calles. Porque la autoridad le ha dado ese empoderamiento, hacen lo que les da la gana, no tienen control ni freno. Entonces persiguieron al motorista, al chofer, que pasó por frente a un cuartel, según se ven las imágenes, de la policía y gritó: ¡me quieren matar! La policía no hizo nada o no entendió el policía. Llegó a la oficina principal, una oficina de la justicia, y trató de buscar auxilio. Y un agente que estaba allí de servicio, el único que estaba de servicio, salió y trató de auxiliar. Y tiró 2 tiros para arriba. Pero más nada, pero los motoristas siguieron para arriba. Y lo desmontaron del camión, lo tiraron en el suelo y lo apuñalaron. Y no hubo nadie que en ese episodio pudiera ejercer la autoridad para evitar esa muerte. Pero lo que es también grave es cómo estaban empoderados esa jauría de violentos agresores. Estaban empoderados porque podían hacer lo que les daba la gana. Y eso es lo que le da la inercia de la autoridad, la permisividad de hacer lo que le da la gana. Eso es consecuencia directa de eso. Y el tercer elemento, que también le han querido caer arriba al joven, y hay razones y razones, es que un joven que se dice periodista, reportero, vio el tema, vio la situación, y lo que hizo fue que se encaramó un motor, persiguió la cosa y en su celular comenzó a grabar todo. No pudo esa persona u otra persona llamar a la policía, llamar al 911, si eso responde. Aquí hay una gente, quieren matar a una gente. Porque hay gente que ha dicho que él debió soltar el celular y ir a defender al hombre. Yo no creo que él lo iba a hacer porque es una jauría de 8, 10, 12 motoristas. Lo matan a él también. Él no tenía la capacidad para defenderlo. Pero sí firmó todo porque eso le daba like, view, el hombre del momento. ¿Dónde comienza la realidad de lo que debe hacer la gente o no? No sé, hay que ver cada circunstancia, pero es una puesta en escena de la realidad de lo que ocurre aquí. Recuerden ustedes cuando se desplomó el paso a desnivel de la 27 de febrero con Máximo Gómez por aquellas lluvias de noviembre del 2023. Cuando se cae y aplasta el vehículo, varias gente lo que estaba era filmando, la gente atrapada dentro del vehículo y lo que estaba pasando, y nadie se le ocurrió, carajo, guardar el fuñido celular y comenzar a sacar a esa gente y ayudarlo para salvarle la vida. 9 muertos hubo ahí, en 2 vehículos aplastados, entre ellos una familia completa. Y eso ocurre todos los días. La gente se preocupa más en filmar lo que está pasando que intervenir o tratar de apaciguar las cosas o de evitar las cosas o de ayudar a una persona que está en una situación de peligro. Eso es común lo que está pasando en ese sentido. Entonces, visto estas 3 aristas, el desorden vehicular que se pone de manifiesto
y la capacidad que tienen los motoristas de hacer lo que le da la gana en este país por encima de una autoridad que no existe para enfrentar esa situación, uno. Dos, las consecuencias de un simple accidente de tránsito en una ciudad altamente congestionada de vehículos, principalmente motores, y cómo eso deriva en una acción de violencia al extremo de un asesinato. Y tres, la falta de sentido, de solidaridad, de ayudar a una gente, de ver el peligro y alertar, por lo menos hacer el esfuerzo por alertar a la autoridad. Que si no existe, no existe, pues usted tiene que hacer el esfuerzo. Entonces, en medio de esto que se ha convertido en un tema nacional, todo el mundo se rasga las vestiduras. Comenzando por nosotros los periodistas, comunicadores, medios de comunicación, comienzo con nosotros. La sociedad en sentido general se ha pronunciado, la autoridad, el Ministerio de Interior, la ministra, Procuraduría General de la República, la Procuradora, todos han dicho que eso no se puede quedar así, que es un momento de actuar. Yo digo, pienso, ojalá que dentro de la desgracia que representa la muerte de una persona y un acto de violencia de esta naturaleza, por lo menos sirva de algo para dar un giro a esta situación de los motoristas en las calles y la falta de autoridad para enfrentarlo. El problema del civismo en el tránsito vehicular, el sentido de solidaridad de una gente con otra. No voy a terminar este comentario sin leer, con el permiso de ustedes, este documento de Finjus, la Fundación Institucionalidad y Justicia, que escribiera este lunes el abogado prestigioso, amigo, Servio Tulio Castaño Guzmán, que es el vicepresidente ejecutivo de Finjus, me lo hiciera llegar ayer en la tarde. Hay algunas reseñas en los medios hoy, pero yo quiero leerlo por el componente que tiene y viniendo de un hombre como Servio Tulio y de una institución como Finjus. Motocicletas sin control, una emergencia nacional que requiere acción inmediata, así lo titula. La reciente muerte del conductor del camión recolector de Santiago, tras ser brutalmente agredido por una turba de motoristas, constituye un hecho que no puede ser tratada como un episodio aislado, sino como una manifestación de un problema estructural que desde hace años viene deteriorando la seguridad ciudadana, dice Finjus y Servio Tulio Castaños. Lo ocurrido revela con claridad una realidad cada vez más evidente. En amplios sectores del país, grupos de motoristas operan bajo una lógica de fuerza colectiva, intimidación y control territorial que desborda el marco de la simple informalidad del transporte y se aproxima peligrosamente a formas de actuación propias de estructuras mafiosas que desafían el orden público y la autoridad del Estado. Eso dice Servio Tulio y Finjus. La permisividad institucional, la debilidad en la aplicación de la ley y la ausencia de voluntad política han permitido la consolidación de un sistema paralelo donde miles de motociclistas circulan sin regulación efectiva, sin fiscalización real y en muchos casos vinculadas a hechos delictivos, violencia callejera, ocupación arbitraria de espacios públicos y agresiones colectivas contra ciudadanos y autoridades. Comunicado de la Finjus y de Servio Tulio. En el caso ocurrido en Santiago, no solo expone actos de barbarie, sino también la sensación de impunidad
con la que estos grupos actúan, convencidos de que pueden desafiar la ley sin consecuencias. Y sigue diciendo Finjus y Servio Tulio. Resulta alarmante la frecuencia con que conductores de motocicletas infringen las normas de tránsito, violan la luz roja, circulan por las aceras, en vías contrarias, hacen maniobras, entre otras, generando un clima de incertidumbre y una creciente demanda social por la racionalización y el control efectivo de las vías públicas. Es el comunicado de Finjus. No se puede normalizar que el desorden y la violencia colectiva sustituyan el imperio de la ley. El transporte en motocicletas no puede seguir funcionando como un espacio de excepción permanente, inmune a controles, sanciones y responsabilidades. El país exige una respuesta firme, dice Finjus y Servio Tulio Castaños, extraordinaria y sostenida. Esta problemática no puede seguir siendo postergada. El gobierno debe asumir esta situación como un problema de seguridad nacional y declarar una intervención especial en materia de tránsito, seguridad vial y control territorial, articulando a la Policía Nacional, la Procuraduría General, Intran, la DGCET, los ayuntamientos y demás órganos competentes. Es necesario, sigue diciendo Finjus, es necesario implementar operativos permanentes de sanción de motocicletas y conductores, retiro inmediato de unidades irregulares, persecución penal de agresiones colectivas y desmantelamiento de estructuras organizadas de violencia. Asimismo, debe evaluarse la adopción de medidas excepcionales, incluyendo intervenciones especiales de control territorial, restricciones operativas que permitan restablecer el orden público donde la autoridad estatal ha sido desplazada por el miedo y la informalidad, dice el comunicado de Finjus, y agrega: no se trata de criminalizar a conductores que trabajan honestamente, sino de enfrentar con voluntad a quienes han convertido ese sector en una plataforma del desorden, la violencia y la impunidad. La autoridad no puede seguir retrocediendo. Cuando el Estado cede el espacio frente a la violencia organizada, la seguridad y la confianza institucional se ven vulneradas. Y concluye Finjus: ha llegado el momento de poner límites claros y reafirmar que en una sociedad democrática nadie, absolutamente nadie, puede estar por encima de la ley. Señores, esto no tiene desperdicio y es la realidad monda y lironda de lo que está ocurriendo. Hay que dejar los paños tibios, hay que dejar las poses, el figureo, las frases bonitas y actuar. Esto se ha ido de control. La autoridad no tiene el control de las calles en este sentido. No lo tiene. Aquí se toman medidas y después se van relajando, porque hay de todo. Hay permisividad, hay temor, hay macuteo, hay miedo de que después digan que y esto sea un revés político, porque sí, porque estamos persiguiendo a los padres de familia. Todo esto pasa. Pero los gobiernos, la autoridad tiene un momento en que tiene que empantalonarse y sin poses tomar acciones que tengan resultados positivos para el bien colectivo, para el bien común. Y en este caso de los motoristas ha llegado el momento, no cabe duda. No cabe dudas. Permítame la pausa. Este artículo que escribí hace 28 meses, el 20 de diciembre de 2023, hoy tiene la misma o más vigencia. Cada día se acrecienta la animadversión entre conductores que circulan por nuestras calles y avenidas. Motoristas, choferes de vehículos del transporte público, conchos, voladoras, taxistas
de carros y jipetas privadas se lanzan a diario a las calles, dispuestos a pelearse, unos contra otros, en un escenario de terror y de cuyas confrontaciones cualquiera sale herido física y o moralmente, y sus vehículos con daños muchas veces considerables. Es una especie de guerra urbana que cuando un conductor se lanza al campo de batalla, sabe cuándo comienza, pero no cómo termina. Las autoridades, sin ninguna duda, han fracasado en contener esta situación que día a día se agudiza, se complica y que parece que nadie tiene la decisión o sienten temor para detener. Los motoristas cada vez en mayor cantidad y respetan los semáforos, las vías contrarias, el entrecruce de vehículos que esperan el cambio de luz en un semáforo. No respetan carriles, semáforos ni los derechos de los demás y siempre están preparados para sacar un bate, un cuchillo, una pistola para hacer valer sus derechos al irrespeto, al desorden. Conductores privados tienen a flor de labio una mala palabra para insultar al que lo irrespeta sin saber las consecuencias de su osadía, siendo culpables muchas veces de la desobediencia de las leyes de tránsito. En medio de esta selva hay unos señores y señoras vestidos de verde a quienes les importa un bledo lo que ocurre en su entorno y que, por el contrario, son parte del caos y desorden en este campo de batalla viral que le llaman ciudad. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo, hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. Excúsenme si me exalté un poco en el comentario anterior, por este tema de los motoristas realmente nos exaspera, nos llena de impotencia, nos llena de temor incluso de lo que puede pasar. Eso que pasó con ese conductor de un camión de basura que puede ocurrir a cualquiera de nosotros, a cualquiera de nuestros familiares que ande circulando en la calle, o conduciendo, o como pasajero, o como acompañante en algún vehículo de motor. Esto es posible en cualquier momento. Y esto no es la primera vez, ni es la más grave. Ha habido muchas veces. Pero bien, no cabe dudas de que el narcotráfico está en una ofensiva. En apenas 48 horas, a República Dominicana trataron de introducir 2 embarcaciones provenientes de Sudamérica cargadas de drogas. La vigilancia que tiene la flota de los Estados Unidos en el Caribe, este domingo destruyó otra lancha con 2 personas a bordo cargadas de drogas también. Le metieron un cohetazo desde un dron en el operativo que se llama Flecha del Sur, me parece que es, o algo así, que desarrollan los Estados Unidos desde hace 6 meses y que han destruido ya muchas lanchas y ha provocado la muerte a más de 100 personas y han explotado en el mar miles de kilos de cocaína que salen de las costas sudamericanas, principalmente de Venezuela y Colombia, hacia
países como República Dominicana, por ejemplo, para servir de transbordo después a los centros de alto consumo como son los Estados Unidos y Europa principalmente. Aunque hay esa gran vigilancia, y el domingo acaban de destruir otra lancha bombardeada, en el fin de semana trataron de introducir 2 cargamentos de cocaína. Y uno se pregunta, ¿y habrán pasado otros? El averaje indica que sí, pero vamos a hablar de los 2 que fueron agarrados. Uno de ellos, el primero de estos 2, tenía 1.7 kilos, o sea, 1.700 kilos de cocaína, 1.7 toneladas de cocaína. Señores, más de 1,5 toneladas de cocaína en una embarcación. Y después, 24 horas después, eso fue frente a Pedernales, después de una persecución, la lancha la encallaron en la arena y salieron huyendo los traficantes a tiro limpio y se escondieron y se le fueron a las autoridades, según el reporte. Pero frente a las costas de Baní, donde hay nada más y nada menos que una base militar, la base de las Calderas, que se supone que es una zona donde hay operaciones y operativos militares, fue arrestada otra lancha con motores fuera de borda, con 375 kilos de cocaína. Ya en el mes de febrero habían agarrado una lancha con 2.3 toneladas de cocaína en la misma zona del litoral sur. O sea, lo que va de este año, se han incautado varias toneladas de cocaína en la costa sur de República Dominicana, tratando de entrar a República Dominicana. Y yo me pregunto, por una razón de lógica simple, si los narcotraficantes continúan tratando de entrar droga a República Dominicana y le agarran esos cargamentos, hay que suponer que hay un averaje entre los que pasan y los que agarran. Porque si la agarraran todos, no siguieran intentando esas rutas. Es la lógica, eso es lo que indica. Y se indica tanto el poder que tiene ese narcotráfico que busca vías y formas de incluso evitar los controles que tienen las flotas de Estados Unidos en el Caribe para enfrentar el narcotráfico. Con todo y la cantidad de lanchas que han destruido ya en los últimos 6 meses, la cantidad de drogas que han explotado en el mar y la cantidad de muertos que le ha provocado a personas que trabajan con las bandas de narcotraficantes, con los carteles. Cuando República Dominicana, cuando Estados Unidos estableció el Plan Colombia, 1999-2000, un plan en que los Estados Unidos instaló una base militar para apoyar la lucha contra el narcotráfico en Sudamérica, hablando en 1999, gobierno de Bill Clinton, cuando estableció estos mecanismos de control, mucha gente se puso las manos en la cabeza. La intervención militar de los Estados Unidos, 1.300 millones de dólares, efectivos militares, helicópteros, y todo esto tenía un plan. Enfrentar el narcotráfico, las guerrillas subversivas que estaban exportando subversión a otros lugares de América Latina y mantenían desestabilizada toda una zona porque tenían una zona de control. Esos grupos guerrilleros, estaban las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional, estaban las FARC, estaba el M-19, estaba el ELN, hacían varios grupos, secuestraban, hacían atentados, todo lo que conocemos. Y entonces tenían también convivencia con los carteles de la droga que operaban en las selvas colombianas. Ellos los protegían
a cambio de armas, a cambio de dinero y a cambio de mantener un control de la zona. Entonces se formó el Plan Colombia, hablando a grosso modo. El Plan Colombia se produce en el momento también en que Hugo Chávez asume el poder y se establece en América Latina lo que se le llamó en su momento el eje del mal. Hugo Chávez, de izquierda, el grupo de Rafael Correa en Ecuador, de izquierda, los grupos de Evo Morales en Bolivia, de izquierda, de Cristina Kirchner en Argentina, de izquierda, más hacia el sur. Después surgió Pepe Mujica, estaba por otro lado la izquierda en Brasil, que surgió con Luis Ignacio Lula da Silva, y durante ese interregno, a partir de 1999, del 2000, hasta el 2016, 2017, 2018 por ahí, toda esa zona se convirtió en un eje de control de las izquierdas. Y el Plan Colombia fue duramente atacado y los Estados Unidos hicieron la labor que tenían que hacer. El Plan Colombia se desintegró, y más ahora con Petro, que viene de los grupos subversivos, del ELN, guerrillero, subversivo y de izquierda. Pero cayó Chávez, pero cayó Evo Morales, pero cayó Correa, pero cayó Cristina. Lula da Silva ha tomado una posición de centro izquierda, no de izquierdista radical. La situación en Colombia, en la lucha contra el narcotráfico, no ha sido efectiva. En el momento, la droga, principalmente la coca, la hoja de coca, principalmente se cultivaba en Bolivia, Ecuador, en esa zona, y bajaba hasta Colombia. Los traficantes la bajaban hasta Colombia, hasta la selva, donde estaban los grandes laboratorios de producción de la cocaína, porque es una producción de la hoja de coca. El desmantelamiento de las acciones del Plan Colombia, de los norteamericanos en principio, provocó que mutaran hacia las selvas venezolanas y enclaves venezolanos controlados en esa época por la izquierda, de Hugo Chávez y su grupo, y se conformaron también esos carteles en Venezuela, que eran más operativos para el transporte de drogas a través del Caribe, de la región del Caribe, usando las costas caribeñas para enviar los cargamentos de droga en lanchas, en avionetas, en una serie de fórmulas. Esa es la realidad. Entonces esa costa colombo-venezolana, entre el Pacífico y el Atlántico, y el Caribe y el Atlántico, se convirtió en las zonas de abastecimiento de cocaína para toda esta parte, que sirve como puente para llevarla a Estados Unidos y a Europa. Por el lado del Pacífico, entraban por Honduras, por Centroamérica, y seguían hasta México, y los mexicanos se ocupaban de meterla por la frontera hacia Estados Unidos. Se conformaron los grandes carteles de la droga, y usted sabe la brea que han dado y el agua de beber que han dado esos carteles en México. Esa es la realidad de la situación de la lucha contra el narcotráfico. Tienen mucho poder, son corruptos, tienen mucho dinero, como es un dinero ilegal, tienen millones y millones de dólares para sus acciones ilegales, que compran impunidad, que compran complicidad entre autoridades y de todo. Entonces es una lucha muy desigual. Incluso es una lucha donde las autoridades andan detrás de los narcotraficantes, que todos los días inventan fórmulas diferentes para el trasiego, para la producción y el trasiego de su droga. A mí me toca submarinos. Y hay de todas formas. Antes eran las avionetas. Desde que se compraron los Tucanos en República Dominicana, se acabaron las avionetas. Porque por más bajo que volaran, evitando los radares, eran detectadas entonces en alta mar, desde alta mar, por los radares de alta mar,
y los detectaban, y los tucanos tumbaron varias. Se acabó, aquí venían 2 y 3 avionetas semanales y hasta 2 y 3 diarias en algún momento. Se veían las trazas de cómo venían y se tiraban en cualquier sitio ahí en la autovía del este. Se tiraban ahí, tiraban la droga, ahí estaban esperando para recoger, y por ahí mismo despegaban. Y cuando no podían despegar o hacerlo, ahí mismo dejaban la avioneta y la incendiaban. Porque la avioneta era un costo menor para la operación de narcotráfico que estaban haciendo. Era un gasto previsible, si era necesario. Se acabaron las avionetas, vienen las lanchas. Y ahí están las ocupaciones y ahí está la acción de las lanchas. Pero usan 20.000 diabluras, 20.000 fórmulas para ello. Es un poder que la autoridad, vuelvo y digo, va detrás de ellos. Hay labores de inteligencia, de gran inteligencia, que la DEA, los organismos de inteligencia de algunos de esos países, de República Dominicana, le dan seguimiento y pueden detectar un envío que se va a mandar, que viene por ahí, que sé yo cuánto, y tener pistas para poder ubicarlos y poder detectarlo y poder agarrarlo e incautarlo en un momento determinado. Pues hay muchos que cruzan y se van. De todo esto pasa. Pero no cabe dudas de que estos cargamentos que se han ocupado en las últimas 48 horas, si en lo que va del primer trimestre de este año, indica que hay una ofensiva del narcotráfico, de nuevo, para tratar de colocar la droga en nuestros países y en los países de alto consumo, porque desde aquí, más que un consumidor importante, somos un puente trascendente, porque estamos ubicados geográficamente en un punto envidiable en el Caribe, en el centro del Caribe. Esa es la realidad, señores. Gracias por su compañía en esta hora. Mañana tenemos una cita nueva vez aquí en Color Visión. A esta misma hora, yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche.